Hoy, 24 de febrero, se cumplen 19 años del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Por supuesto que le vamos a rendir homenaje hoy en este programa, y los cubanos y muchísimas otras personas se le han estado rindiendo durante todo el día, aquí y en Cuba. Vamos a estar hablando de ese tema. Por otra parte, algunos creen que lo que desencadena precisamente este asesinato es una actividad que se da en Cuba. Estaba programada para que se diera ese día en Cuba, Concilio Cubano. Era uno de los mayores retos que el régimen había afrontado de la oposición pacífica. Vamos a estar hablando con 12 protagonistas de aquellos hechos en este programa en el día de hoy. Por otra parte, continúan lamentablemente las pugnas dentro del grupo Las Damas de Blanco. Hay reacciones dentro de Cuba y nos han pedido que continuemos abordando este tema. Lo vamos a abordar en el día de hoy. Por otra parte, hay nuevas implicaciones en el caso de Pedro Castillo. ¿Se acuerdan ustedes y saben quién es, no? Es el empresario venezolano ligado a Jorge Rodríguez, vicepresidente de Venezuela, con un supuesto lavado de dinero aquí en los Estados Unidos. Ha quebrado varias empresas, ha defalcado a decenas, si no centenares de personas. Hay toda una gama de hechos nuevos que vamos hoy a analizar aquí en Prohibido Callarse. Buenas, bienvenidos a Prohibido Callarse. 19 años del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Todo lo que estábamos cerca de ese movimiento, de lo que estaba pasando en aquellos momentos, todavía pues nos toca el recordar la muerte de estos 4 jóvenes ultimados, asesinados en el aire cuando hacían labores humanitarias. Hoy también se cumplen pues 19 años del intento de concilio cubano. Probablemente fue uno de los retos mayores que el régimen castrista desde la oposición pacífica ha enfrentado durante todos estos años. Tenemos a 2 de los protagonistas de aquellos hechos. Está con nosotros nuestra compañera Chuni Montaner. Chuni no solamente fue de las primeras que apoyó a Concilio en un momento en que muchos no creían todavía en la oposición pacífica dentro de Cuba, sino que ayudó a organizar toda una madeja de apoyo a esta actividad que se iba a celebrar, a la actividad que se iba a celebrar ese día. Nos va a contar ella pues su experiencia personal. Alguien que también estuvo muy cerca de todo esto, Ramón Saúl Sánchez, del movimiento Democracia. El movimiento básicamente de reto pacífico, de desobediencia civil, comienza en Cuba a principios de los 80. Ya en mediados de los 80, finales de los 80, empieza a articularse de una manera más organizada. Ramón acababa de abandonar la cárcel, había sido condenado a 9 años de prisión por desacato a la corte. Querían que testificara en una investigación en contra del régimen castrista. Ramón se negó y lo condenaron a cárcel. Salió libre y empieza a promover la desobediencia civil como método de lucha. Él venía precisamente de la lucha armada, la abandona y empieza a promover la desobediencia civil, y encuentra en lo que estaba pasando dentro de Cuba en Concilio, y encuentra en todas esas cosas el camino idóneo para de alguna manera proyectar su visión de la lucha desde aquí, desde Miami. En aquellos momentos tampoco eso era muy potable aquí en esta ciudad. Pero antes de pasar a ellos, quiero poner en perspectiva lo que estaba sucediendo un día como hoy, hace 19 años. La oposición cubana se prepara para realizar algo novedoso y trascendental. Una reunión nacional en la que se proponían participar más de un centenar de organizaciones opositoras en la isla y unirse bajo la sombrilla de Concilio Cubano. Gran parte de los grupos mayores, más conocidos, otros menores, a veces algunos provinciales, decidieron reunirse y formar un tipo de organismo para después poder celebrar una especie de congreso en público y plantear, al pueblo de Cuba, al gobierno y al mundo los propósitos nuestros, ¿no? de coadyuvar, de hacer lo posible para sacar a Cuba de la situación actual, de la crisis actual, política, económica, social, moral en que se encuentra. Concilio marca, en mi opinión, marca una pauta en el movimiento de derechos humanos y de oposición en Cuba, por el hecho de que por primera vez se unió a todos los movimientos, ya sean disidentes, opositores
defensores de los derechos humanos y gremiales y sindicales incluso que ya existían, que habían en el país en ese momento. Toda la oposición cubana por primera vez protagonizó una idea cívica moderada, pacífica y necesaria para lograr la democracia de forma gradual y en paz. Su frustración parcial el 24 de febrero de 1996 es responsabilidad del gobierno cubano. Es responsabilidad de todos los opositores y del pueblo cubano lograr por sí mismo un espacio de libertad y democracia donde ejercer los derechos a reunión, manifestación y opinión en aras de mejorar una patria común a todos. Nosotros, como opositores y cubanos, no olvidamos nuestra responsabilidad con un concilio cubano para bien de nuestra historia. ¡Autorízanos, cojones, que la tenemos! Autorizado a destruir 08. Ya te copiamos, ya te copiamos. ¡Leímos, cojones! ¡Leímos! ¡Leímos! El 24 de febrero de 1996, el régimen castrista ejecuta dos grandes crímenes. Desarticula en tierra a Concilio Cubano y derriba en el aire a dos avionetas indefensas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate. El ataque a Hermanos al Rescate tenía el doble propósito de deshacerse de nosotros, que éramos un problema, y por supuesto la segunda parte de esto era intimidar al pueblo de Cuba en ningún tipo de acción como las que Hermanos al Rescate les estaba proponiendo hasta el momento. Nosotros le enviábamos recursos a la oposición interna, le habíamos mandado recursos a Concilio Cubano y esto lo habíamos hecho públicamente en desafío a las propias autoridades americanas. Y esto, bueno, pues tenía una solución fácil, que era matarnos y crear la percepción de que nosotros habíamos estado haciendo algo horrible ese día. Esto es parte de la historia. 19 años han pasado. Chuni, gracias por acompañarnos. ¿Qué te viene a la mente cuando tú ves todas estas cosas? Dolor. Dolor por los cuatro, por Armando, por Carlos, por Pablo, por Mario. Mario de la Peña, es lo primero que me viene, horror y frustración. Concilio por Cubano, no haber visto en para los que momento. no estaban aquí en ese momento, Concilio Cubano, ¿era realmente una alternativa? Yo pienso que sí. Concilio Cubano, bajo la dirección de Leonel Morejón Almagro, logró desde mediados del 95 agrupar a unas 134 organizaciones dentro de Cuba con un propósito común, aunque tenían plataformas de trabajo muy variadas. Y el propósito era, bueno, ya sabemos todos, lograr la democracia en Cuba, y tenían una propuesta muy pequeña de 5 puntos muy sencillos. El día 12 de febrero logran tener la primera reunión secreta en La Habana, que hay un periodista que se llama Julio San Francisco y Leonel van recorriendo casa por casa buscando a los principales individuos que conformaban un Concilio Cubano, que eran Mercedes Parada Antunes, Reinaldo Cosano Allen y al que vimos en el video, a Lázaro González, que era el vicedelegado de Concilio Cubano. Van a la casa secreta, tienen el primer encuentro, la primera reunión esta secreta, y deciden celebrar la Junta Nacional con todos los delegados que habían logrado conseguir en toda la República el 24 de febrero, que es también hoy nuestra fecha patria, comienzo de la Segunda Guerra de Independencia. Entonces, lo que no sabe Cuba es que el exilio se organiza y un grupo de grupos aquí se ponen de acuerdo para darle apoyo a Concilio Cubano. Entre ellos allí estaba Ramón. Siempre, la democracia todavía no existía. Todavía no existía. Y en 2 días llamamos, y esto es una cosa, esto sí quiero atender sobre esto, porque es algo que casi nadie lo conoce o lo recuerda. Se convocan a los cónsules aquí en Miami con 48 horas y como 15 de esos cónsules acuden a la reunión para darle apoyo a Concilio Cubano. Ramón. Sí, Roberto, era un día de mucha expectativa y el régimen prefirió pagar el costo de un conflicto externo
a lo que se le estaba convirtiendo dentro de Cuba en un problema, en un factor. Concilio hubiera sido un factor de haberse celebrado, porque no se pudo celebrar, para beneficio de los televidentes. El régimen aprovechó la cortina de humo que lanzó con los aviones para desmontar, encarcelar, perseguir a casi todos los opositores que iban a participar de eso. De hecho, democracia ya existía desde 1995, desde un año y pico antes, y todos nosotros estábamos allí en el hotel, ahí en Coral Gables, en un centro de operaciones, en contacto cuando nos viene de pronto esta noticia horrible, que de verdad que nos impactó mucho, como sabemos, y yo creo que es lo que siempre el régimen ha preferido, un conflicto externo que además enlazaba al exilio y a los Estados Unidos antes que se viera el verdadero conflicto entre el pueblo de Cuba y el régimen. Tenemos más testimonio de esta fecha, vamos a verlo. El régimen sintió un miedo atroz y ya cuando llegaban los días fue cuando empezó a descabezar a todo el mundo. A mí me detuvieron el 19 de febrero y yo sentía que yo estaba haciendo concilio allí en la 6ª unidad y después en Cien Aldabó, y ahí empezaba a cantar el estribillo de Memorándum para un tirano, la parte que dice libertad, libertad basta ya de injusticia y maldad, y así iba recibiendo a cada uno de los que iba llegando. Así me pasé toda la noche, más o menos ya como a las 11 o 12 de la noche me dice uno de los comunes: mi tía, ¿nos vas a dejar dormir? Digo yo, sí, como no, mijo, ustedes no tienen la culpa. Y me callé. Pero yo creo que no habían pasado ni 4 horas cuando la misma voz me grita: mi tía, libertad. Digo, esta es la mía. Yo creo que a Carlos, Armando, Mario y Pablo hay que recordarlos como unos muchachos llenos de sueños e ideales, como el testimonio de amor y de solidaridad de un exilio con el derecho de un pueblo a ser libre. El asesinato de los compañeros nuestros, de los pilotos hermanos al rescate, fue un crimen en contra del pueblo de Cuba. Fue un crimen en contra de la humanidad, porque esos muchachos estaban allí no por ellos mismos ni por hermanos al rescate, estaban sirviendo al prójimo y estaban salvando vidas. Yo nunca pensé que en aguas internacionales el gobierno de Castro se iba a atrever a derribar a ningún avión indefenso de hermanos al rescate. Creo que toda persona que haya dejado un impacto como el que dejó Mario sigue viviendo. Su espíritu, su alegría, su recuerdo vive en nosotros. Era un niño muy cariñoso y muy bueno, por lo menos conmigo, era muy cariñoso con su madre. Él tenía un corazón tan sensible, y a la vez él mismo era tan fuerte y valiente, porque hay que tener valor para sobrellevar eso. Como madre, lo único que yo le pido al Señor que me termine de darme fuerza para vivir, para acabar de ver la justicia y la verdad. 4 hombres jóvenes, llenos de vida e ilusiones, cuya única misión era ayudar al prójimo, fueron pulsados en el aire a sangre fría en espacio internacional por un régimen brutal que se burla de los derechos humanos. Los extrañamos mucho, no dejamos de pensar en ellos y solamente esperamos que su muerte no haya sido en vano. Este crimen, este horrendo crimen, es uno más en la larga historia de violaciones de derechos humanos y de crímenes cometidos por Fidel Castro y su régimen durante 42 años de férrea dictadura. Claramente, para Castro y su régimen, la vida
La vida humana no vale nada. 19 años, Chuni. ¿Fue en vano? ¿Ha sido en vano? Todavía estamos acá, todavía estamos luchando. Hay una oposición dentro de Cuba golpeada. En solamente unos minutos vamos a abordar un tema dolorosísimo, que es el tema de las damas de blanco. ¿A dónde vamos? A seguir luchando con alguna esperanza, con la misma esperanza que tuvieron los 4 muchachos cuando fueron a, de una forma totalmente pacífica, decirle a los opositores pacíficos cubanos: aquí estamos al lado de ustedes, para ayudarlos, no para dirigir la lucha dentro de la isla, sino para acompañarlos y estar con ellos en ese momento. Los sucesos que estamos viviendo hoy requieren lo mismo, que les sigamos dando apoyo a quienes dentro del país estén luchando, tratando que las diferencias se disuelvan en nombre del futuro de nuestra patria. Roberto, estos muchachos eran compañeros de nosotros. Eran gente sana, muchachos nobles, seres humanos especiales que arriesgaban sus vidas pasando el estrecho de la Florida, a veces con avionetas monomotor, tratando de salvar más de 6.000 vidas, salvó Hermanos al Rescate y salvaron ellos. En algunas ocasiones hubo accidentes, como todo el mundo conoce, de las avionetas, etcétera. Y el crimen fue algo que lo que hizo fue solidificar más nuestro compromiso con la libertad de Cuba. Yo los veo y constantemente revivo las sonrisas de ellos. Nos recuperamos, Ramón, y digo que nos recuperamos porque el golpe fue muy duro, ¿no? En ese momento, y probablemente muchos de los televidentes que hoy están viendo este programa no se dan cuenta, había difícil. Un movimiento opositor dentro de Cuba muy serio. Sí. Había un movimiento opositor aquí en los Estados Unidos muy serio. Y no era solamente la fundación, era Hermanos al Rescate, era la Junta Patriótica, era la Voz del CID, era los municipios de Cuba en el exilio, los presos, pudiera seguir nombrando organizaciones que eran poderosísimas, muy poderosas. Sí. Mira, y una oposición, como vimos aquí, que logró ese día, hoy, a 19 años, o sea, hace 19 años, tuvieron que detener a más de 300 opositores en toda la isla para evitar, y no eran todos, no detuvieron a todo el mundo, más de 300. ¿Dónde estamos? Pero mira, Roberto, fíjate, si ellos no cayeron en vano, que hoy, ahora, mientras estamos hablando tú y yo, ayer hubieron más de 200 arrestados a través de toda Cuba. Hoy, en este día, probablemente hayan otros 100 y pico, 200 arrestados. Hay ya un movimiento mucho más activo e inspirado en la labor de estos muchachos, en la vida de estos muchachos, y asegurándose de que no quede impune la muerte de estos muchachos. Así que no fue en vano, no dieron su vida en vano. Y lo que hay que poner los ojos dentro de Cuba y ver lo que está pasando dentro de Cuba. Cuando tú cierras los ojos, ¿qué es lo que estás mirando en este momento, Chuni? O sea, de aquel momento pidiéndole fuerza a los 4 para seguir adelante, para continuar de alguna manera con el ejemplo que ellos dieron y darnos cuenta. Ricardo Bofill fue uno de los fundadores de el tema de los derechos humanos y la lucha pacífica. Siempre cuando veía que teníamos un momento de duda, un momento de abatimiento por las cosas que sucedían, buscaba la manera de inspirarnos, y él, que está hoy pero no está con nosotros, siempre encontraba la forma de motivarnos a no ese video que veíamos que Luis preparó, y tengo que felicitar a nuestro compañero Luis Guardia por este documental que preparó, no muchísimo que ha preparado en el tema cubano, decenas de ellos, poniendo su tiempo, su dinero, sus equipos, su todo, ¿no? Y esto es prueba de esto lo que está haciendo Luis Guardia, ¿no? Pero muchas de las personas que están en este documental ya no están vivas. Muchas de ellas no están aquí. Muchas de ellas no están vivas, ¿no? Y uno se pone a pensar cuánto queda. Solamente del pedacito de las avionetas no está Iriondo, no está Eva. Aparte, bueno, por supuesto, de los 4 muchachos hay muchos que faltan y que fueron luchadores hasta el último momento. Y quiero decirle que ustedes dos fueron de las primeras personas que apostaron por la oposición interna dentro de Cuba. Ya hoy en este momento apoyar la oposición interna dentro de Cuba es algo tremendamente aceptado y aceptable. En aquel momento, lamentablemente, producto de maniobras de la inteligencia cubana y también o sea, yo creo que de preocupaciones legítimas de algunas personas aquí, apoyar la oposición interna dentro de Cuba era apoyar a quintacolumnistas, a izquierdistas, a maoístas. Yo tengo por ahí todavía, me hicieron llegar los otros días,
gente muy querida, ¿no? Que decían que eran o maoístas o troquistas, los que estaban ahí. Por lo menos hemos avanzado en ese sentido mucho. Yo creo que sí, hemos entendido que el cambio, a veces, aunque pueda doler un poco, eventualmente sana, y ha sido sano ese cambio. Muchísimas gracias, Ramón, muchas gracias a Chuni, y muchas gracias a todos los que no están, pero que participaron de estas actividades, a todos los que anónimamente hicieron posible que Hermanos al Rescate pudiera estar en el aire. Chirino, estoy hablando de un hombre que donó miles de dólares a esto, pero también los que gente que daban $1 y $2, porque en aquel momento no había dinero americano. El dinero era de los cubanos, que lo ponían de su bolsillo. Y Hermanos al Rescate se mantuvo de esa manera. Y la oposición dentro de Cuba se mantenía no con dinero que venía de Washington, con dinero que salía de aquí de Miami, de la cartera, del trabajo y del sudor de cubanos y latinoamericanos, que ayudaban muchísimo a que se pudiera dar dentro de Cuba. Y creo que teníamos menos problemas que en aquel momento, que por nuestro esfuerzo pues hacíamos estas cosas. Regresamos en solamente unos segundos aquí con un tema, repito, con un día como hoy no quisiéramos abordar, pero lo vamos a abordar, tenemos que abordarlo. Es lo que está pasando con el tema este de Pedro Castillo, después Damas al Rescate, las Damas de Blanco. Regresamos. Bien, continuamos aquí con Prohibido Callarse. El tema de Pedro Castillo es un tema que hemos venido abordando desde hace ya varios días, ¿no? ¿Y por qué hemos insistido en él? No solamente porque continúa llegando información que de alguna manera nos obliga a darle seguimiento al tema, sino por la impunidad con que este señor pues se ha venido desenvolviendo aquí en la ciudad de Miami. ¿Cuáles son las razones para esta impunidad? Sobre todo cuando uno ve videos como el que presentamos la semana pasada y el que vamos a repetir en el día de hoy. Pero antes de pasar a este video, permíteme dar la bienvenida a dos grandes amigos de este programa, al doctor Humberto Aguilar, como todos ustedes saben, abogado, además experto en temas de limpieza de dinero, y ha estado dándole seguimiento de una manera muy puntual a lo que sucede en Venezuela. La primera vez que se habló de Hezbollah obteniendo pasaportes venezolanos y viajando el mundo con ellos, fue pues precisamente una revelación que hizo Humberto Aguilar. Para nosotros es un placer dar la bienvenida, Humberto, gracias por acompañarnos. Y está Nelson Rubio, colega periodista, analista, que nos ha acompañado también, ustedes lo conocen ampliamente, fue una de las personas que fue precisamente víctima de este señor. Gracias, Nelson, por estar aquí. Pero vamos a lo que hablábamos al principio del programa, ¿no? ¿Por qué este señor, después de decir estas cosas, no pasa nada? Hoy debemos tener los pagos a la vista a las diferentes cuentas beneficiarios dentro de los que están las tuyas. Los anticipos provenientes propuestos para ser trasladados a través de Berkeley han debido esperar por la limpieza y reestructuración de las cuentas, incluida la firma. Esta es mi estructura que yo he hecho para poder meter la plata aquí por una compañía, por otra capital, para que no se... No. Estructuras que se hacen para limpiar el dinero, para que cuando entre aquí no es que vino de una vaina de esto. Yo lo puedo decir, los que me compraron, ellos me pagaron. Tienen warning de Hezbollah, pues son árabes, de los de atún de beba y vaina de esto. Este video lo presentamos la semana pasada. Las pautas que ustedes escuchan sin voz en el medio es que la persona que nos entregó pues este video, que fue la persona por supuesto que lo filmó, nos pidió que elimináramos su voz para que no fuera identificado él. No ha descartado la posibilidad en algún momento de hablar. Nosotros hemos conversado con él, tenemos fe que quizás en un momento dado él pueda testificar precisamente acerca de lo que sucedió ese día. Después de lo que sucedió aquí la semana pasada, ¿tú has ido a las autoridades nuevamente? Las personas que le corresponde sí han ido, Roberto, ante las autoridades, la Fiscalía, igualmente ante la policía, tratando de buscar, e incluso ante instituciones de Homeland Security para poder encaminar esta información. No ha habido reacción. O sea, la información que hay es que este hombre sigue acá en las calles del sur de la Florida, caminando como si nada, aunque, según personas allegadas al círculo de amistades de él, se ha recogido. Pero frecuenta un lugar en el sur de la Florida bastante, un supermercado que está en las 12 calles del Southwest y la 17 Avenida El Diamante o El Brillante, o un nombre de eso, no recuerdo exactamente, donde el dueño es Jesús Bermúdez, creo, algo así se llama, un venezolano que fue ministro en el gobierno venezolano y que es actualmente el dueño de ese negocio, que era socio de él también
en la radio, o al menos eso decía el señor Pedro Castillo Uzcategui. ¿Es normal estos procedimientos de que una persona que reconoce en un video, por lo menos en un video, ¿no? Y por supuesto que el reconocimiento de este video no implica culpabilidad hasta que no sea pues investigado a profundidad, pero por lo menos a mi juicio esto debería ser investigado, ¿no? Alguien tenía que hablar con él de las autoridades, Ajá. es decir, tú dijiste ciertas cosas, hay una acusación contra ti, hay fraude que has cometido o has alegado que han cometido. Pero esto es una cosa muy extraña porque nadie ha hablado con él. Nadie lo ha detenido, ven a vernos a nosotros, a las autoridades. Entonces, o está trabajando para el gobierno como un informante, que es muy común, o verdaderamente el gobierno no está interesado en este momento de hacerle nada. Porque también quieren saber a dónde va, de dónde viene, es verdad lo del dinero, vamos a averiguar, vamos a ver las cuentas de banco. Y antes que él lo sepa, si esto todo es en serio y saben de dónde viene el dinero y que el hotel ese misterioso que él vendió. Ya estamos viendo las imágenes en este momento. Adelante, Nelson. No, que justamente eso iba a decirte, que el escándalo empieza. Este hombre trae un prontuario, vamos a decirle de esta manera, ¿no? Estoy correcto en términos legales, de escándalos con fraude, con desfalco en Venezuela. Y hemos recibido información de familiares de él. Yo quisiera que tú abundaras, porque estábamos hablando de esto en programa, y me encantaría que tú abundaras en este tema. Que hay algo importante, y es que no solo ya las denuncias que se han hecho por gente que ha sido afectada, desde empleados de él en la Comisión Nacional de Básquet en Venezuela. Esto ha tenido una repercusión en Venezuela y en medios políticos y de prensa, en Panamá, en Aruba e incluso acá en Estados Unidos, sin la detención o la actuación de los órganos que tienen que hacerlo, pero ha tenido repercusión en la prensa. Y la familia de él igualmente se ha comunicado con la producción de este programa, con nosotros. Nos ha hecho llegar, Roberto, algo importante, y es una carta en la que se documenta toda la actuación fraudulenta de él desde el comienzo en este hotel. Es una persona enferma, le dice, básicamente es un familiar de primera línea. No vamos a dar información por protección. De que es un enfermo, de que pues no solamente ha hecho esto con personas confirmó el incidente con la madre de él. Lo confirma esa persona, tenemos el correo de esa persona, se ha confirmado que quién es. Todas las cosas, en el equipo de producción tuyo ha trabajado muy bien eso para poder tener información acerca de esto. Pero sí, la persona lo dice, los vínculos con Jorge Rodríguez, Testaferro, los negocios, cuando se disgustaron y hubo un divorcio entre ellos, aparentemente con un tipo de negocio concretamente, toda esa información la tenemos en nuestras manos con relación a este hombre. Y como te decía, es Aruba donde también cometió estafa, Panamá donde cometió estafa, incluso con periodistas venezolanos, personalidades venezolanas que viven en esta ciudad. Aparece Pedro Castillo Uzcategui en Panamá. El diario La Estrella de Panamá publica abiertamente todo lo relacionado a él, a la participación en este tipo de negocios en Panamá. No te sorprenda que muy pronto lo aprenda, porque en este momento en Miami hay una cola de 20, 30, 40 personas que le han dado dinero a él para la estación esta que nunca fue al aire. O si fue al aire fue muy poco. Hasta las mismas personas que le hicieron el contrato de las estaciones le cayeron atrás a él porque no pagaba. Entonces él ha acumulado dinero de muchas personas, pero nunca paga un centavo. Entonces nadie sabe de dónde viene el dinero, a dónde va el dinero. Entonces quizás una persona que está dispuesto a defraudar a todo el mundo y hablar grande de que tengo este dinero y tengo este otro dinero, no puedo sacarlo. Pero nadie sabe en este momento, pero era para que las autoridades ya lo hubieran visto y arrestado. Pero es que a la autoridad se le ha hecho denuncia, perdón. Sí. Nosotros tenemos un video de un incidente que se dio con él, en el que lo fuimos a increpar, a enfrentar para que él diera respuesta. Precisamente eso es lo que tenemos ahora, pero me alegro que hayas abordado ese tema, porque tenemos video precisamente de una confrontación que hubo cuando fueron, precisamente, que tú una de las personas que fueron a tratar de hablar con él, y vamos a ver la respuesta de él. Tírame el carro arriba, tírame el carro, vaya, tírame el carro. Bájate, pero vas a hacer lo mismo. Mira, que sea un... Sí, no, pero mira, bájate, habla, da la cara a la gente que estafaste, compadre. Da la cara, no seas cobarde. Bueno, chaval, no tiene pantalones, míralo ahí, sabemos ya en lo que anda. ¿Qué pasó aquí, Nelson? Mira, nosotros recibimos la información, teníamos pautado con la cadena Telemundo una entrevista con un reportaje amplísimo que hizo nuestro colega Fausto Malavé para abordar este tema. ¿Y qué ocurrió? Nos citan a la estación de radio y cuando estamos llegando... en el parqueo de la estación de radio. Cuando estamos llegando nos avisan de que él está sacando todos los equipos, que está sacando los muebles, que está sacando todo, que es en la demanda civil que hay, al menos un recurso que existía para poder recuperar el dinero. Exacto, parte del dinero que él le debe a la gente. Y en el momento en que él se ve acorralado, lo primero que me dice es ¿por qué sacaron? Me perdonan, bueno, toda la porquería, voy a decir para no decir la palabra. Bueno, mierda, eso en cualquier idioma está, exacto. Él dice, ¿por qué me sacaron todo esto a la luz? ¿Por qué hicieron esto? Y entonces yo le digo, no, es que tú tienes tu historia.
no hemos sacado nada. Tú continúas haciendo estafa y entonces se monta en el carro rápido y le tira el carro a Armando Chávez. Nosotros llamamos a la policía en ese momento, se le dio la información, se le dio las fotos de la placa, se le dio toda la información, el video, y la policía nada, no lo han capturado. Yo sigo diciendo, yo tengo grabada aquí el mensaje que yo le envié al jefe de la policía de la ciudad de Miami diciéndole, por favor, como periodista le exijo que nos dé una respuesta, no solo ya como afectado, en este caso no fue a mí quien agredió, le tiró el carro a Armando Chávez y luego se da este tipo de situación. Seguimos investigando, seguimos descubriendo cosas y no hay acción de parte de las autoridades, Roberto. Y no seriamente eres tú la persona que está perjudicada, hay otras personas que, muchísimas, como señalaba pues Aguilar, de que que ha sido perjudicada. Uno de estos casos, vamos a verlo a continuación, y vamos a ver cómo él reacciona. Mire. Dime tú, ¿qué hacemos? Porque, coño, desde el 18 de julio no veo nada, Pedro. Ya vamos para la oficina para que veas. Okay. O sea, el 18 de este mes cumplo 3 meses. Se te debe una vainita, ¿no? Se te debe 21. Tú no has recibido nada. ¿Qué? 21 mil, ¿no? 21 mil dólares, nada. Y tú no has recibido nada y estás tomando la sopa. Una de las cosas, ¿hay una unidad específica que lidie con esto de lavado de dinero, de Hezbollah aquí en la ciudad de Miami? No de la ciudad de Miami. La ciudad de Miami tiene el fraude. Federal, sí. Federal, que opera desde acá. Sí. ¿Es eficiente? No, porque están interesados en cantidades de millones. Los miles no le importa. Entonces no sabemos cuánto le ha defraudado, cuánto dinero ha movido. Yo he visto el equipo, yo he estado en la planta de radio y ahí no tenemos $1,000. No, en equipos no. No hay. Entonces los federales van a decir, bueno, ¿qué tiene ahí? ¿Qué lavó? No, $10,000. Sí, pero es que es un esquema que no es ahí nada más. Es la tercera empresa que el hombre crea, desmantela, arma y luego la propia declaración de él, perdóname, en la que él está diciendo, así yo limpio o lavo o lavé para entrar el dinero a este país. O sea, más que evidente es eso. Pero hemos hablado incluso de este tipo, Roberto. Es un hombre que ha estado utilizando la estación esta, y lo descubrimos luego de todo el problema, porque uno de los productores saca todo lo que él había grabado, todo lo que había trabajado en la memoria para tenerlo de prueba. Y el hombre está usando los estudios de Mía 1450, la onda de la alegría de él, supongo. ¿Para qué? Para grabar publicidad para el gobierno de Nicolás Maduro, que es la que él utiliza para decir aquí en Estados Unidos que es perseguido político. Y decirle a la Interpol, no me pueden meter preso porque soy perseguido político. Perseguido político y está representando los intereses de ellos. Perseguido político y tenemos la grabación nosotros, no sé si estará o no acá en este momento, pero nosotros tenemos la grabación hecha en los estudios de Mía 1450 a favor del gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a verla. Vamos a ver esa. ¿No la tenemos lista? No la tenemos lista todavía, pero tenemos la grabación. Vamos a tratar de pasarla en solamente unos minutos. Humberto, el lavado de dinero se ha convertido básicamente en uno de los mecanismos que el régimen sobre todo en Venezuela, es uno de los mecanismos de subsistencia de los maduristas, por llamarle de alguna manera. Están en estos momentos operando desde Venezuela muchísima gente de la FARC, están operando gente de Hezbollah, están operando iraníes desde allí también. ¿Hasta dónde tú nos puedes contar de esta operación de lavado de dinero gigantesca que se está dando desde Venezuela para lavar dinero de todas estas organizaciones criminales? Hace mucho tiempo un cliente, y te lo dije ya, me dijo a mí, vamos a comprar un banco. Compramos un banco en Europa y lavamos todo el dinero en el mundo. Y es una locura. Pero esto lo estamos viendo que es la realidad. En Venezuela. En Venezuela no están lavando dinero. Están cogiendo dinero que han hecho de cualquier negocio, ilegal o legal, y lo están mandando a Europa, del gobierno, de funcionarios del gobierno, actividades del gobierno. No es lavado. Sabemos que es lavado, vamos a ver, pero en la vista en teoría no lo ves. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre Porque los bancos de Europa, el HSBC y otros bancos aceptan esto del gobierno, de funcionarios del gobierno que están haciendo diferentes actividades. Que se desclasificó ahora cuentas multimillonarias de funcionarios que ellos han sacado de ahí. Entonces nosotros sabemos que es dinero robado. Ya el dinero de actividades terroristas, algunas cosas. Exacto. Entonces, dinero de Hezbollah, dinero de la FARC. Pero lo mete por el gobierno. Es un gobierno narcotraficante, un gobierno criminal, que lo que han hecho es, han legalizado sus actividades bajo la sombrilla del gobierno de Venezuela. ¿Y la comunidad de inteligencia lo sabe? Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Pero o sea, hay poco que se puede hacer por evitar. Nadie lo puede hacer. Nadie está haciendo nada. Nadie está haciendo nada. Nada. El dinero va de allí a Nicaragua y de Nicaragua para otros frentes. Estuvo a través de Honduras y estuvo a través de Cuba. Se saben las rutas y todo. Y nadie
hace nada. Puerto Rico es un nuevo mercado para los venezolanos que no emigraban a Puerto Rico, están emigrando a Puerto Rico. Para lavar dinero de ahí. República Dominicana es una nueva fuente de invertir. Están invirtiendo en esos lugares. Acuérdense que el lavado es que están invirtiendo en supuestos nuevos negocios de manera burda. O sea, gente que no tenía capital apenas en Venezuela y están apareciendo, que es lo que hacía Pedro Castillo, a través de otros nombres. Aparecen con millones de dólares. Sí, de momento. Sí. Dios mío. Propiedades en el condado Miami-Dade. ¿Cuántas propiedades no se han comprado por venezolanos? En Coco Plum, en El Doral, en Kendall, en Aventura. ¿Cuántas? Vamos a dar el seguimiento. Gracias, Nelson. Gracias, Humberto. Como siempre, un placer tenerlos los dos. Y una vez más, le decimos al señor Pedro Castillo, le estamos invitando hace tiempo. Mi querido Pedro, venga. Y con muchísimo gusto quisiéramos hablar con usted y nada, que usted tenga la oportunidad de confrontar algunas de las alegaciones que se hacen, algunas de las personas que nos están denunciando. Invitado está. Regresamos con otro tema doloroso, bien doloroso para el presente y el futuro de Cuba. La polémica que hay dentro de las damas de blanco, qué consecuencias puede tener para precisamente ese futuro y las organizaciones políticas y precisamente las organizaciones de derechos humanos que están desde Cuba proyectándose hacia el mundo. Regresamos en solamente unos segundos aquí en Prohibido Callar. Como le decíamos, regresamos con este tema de las damas de blanco, lamentablemente polémico, y también pues es una punta en el costado de la posibilidad de que la oposición dentro de Cuba pueda lidiar con la realidad actual de una manera eficiente. Y es por eso que queremos abordarlo. Hemos abordado diferentes ángulos y precisamente tenemos en el día de hoy a Iraida Soledad de Arriba. Iraida, gracias por acompañarnos, un verdadero placer tenerla aquí en el programa, y a Lilia Castañer, ambas damas de blanco. Antes de empezar el programa, quiero decir que el hijo de Iraida nos va allá en Portugal a través de la red y le dijo, ella le avisó que venía al programa en el día de hoy y ella le dijo, dígale que nos manden un saludo. Pues, ¿cómo se llama él? Alexander. Alexander de Miranda. Pues nada, está allá en Portugal. Alexander, muchos saludos, muchas gracias por ver el programa y por acompañarnos. Qué bien. Gracias. Hace solamente unas horas, pues ya Berta Soler dijo de que va a poner su posición a votación de las damas de blanco dentro de la isla. Dígame usted, ¿qué hacemos? Bueno, yo pienso de que Berta, ¿en qué lugar, en qué papel, qué estatuto hubo para que ella diga que nosotros no tenemos derecho? Porque somos cubanas. Y como cubanas tenemos derecho no por haber salido de la isla, porque aquí no salimos de la isla porque quisimos. Si no, tuvimos que partir. Y están diciendo que vengan para acá, que pueden regresar, que se sumen y que corran los mismos riesgos que estamos corriendo nosotros. Y solamente cuando corran los mismos riesgos que estamos corriendo nosotras ahora, ellas tendrán derecho a participar con voz y con voto. Bueno, le digo a la señora Berta que yo, aunque quisiera entrar a Cuba, no me dejan entrar porque mi pasaporte me llegó donde me dicen que yo no puedo regresar a Cuba. Que yo no tengo en mi pasaporte la misma opción que ella, que entra y sale de aquí cuando quiere. Okay. Yo desgraciadamente no puedo entrar a mi país. Lilia, esta situación es tremendamente dolorosa. ¿Han tratado ustedes de alguna manera de conversar con Berta o por lo menos con alguien cercano a Berta para tratar de establecer un diálogo que termine por resolver esto? Porque lo que estamos viendo es que todo parece indicar que al final va a haber dos grupos de damas de blanco. Uno encabezado por Berta Soler, porque todo parece indicar que este plebiscito, por llamar de alguna manera, votación, revocatorio, como uno quiera llamarle, pues ella lo va a terminar ganando, puesto que está haciéndolo con damas de blanco dentro de la isla que le son tremendamente fieles, y no voy a entrar en las razones por las cuales pueden serle fieles. Y ustedes que están pidiendo la renuncia de ella antes de que se pueda producir cualquier acercamiento, ¿no hay manera de buscar un término medio? Bueno, a mi modo de ver, debería ella de someterse, renunciar, porque hubo una indisciplina, que ella es la principal, que debe predicar con el ejemplo. Incluso están los estatutos, puestos por ellas incluso, de cualquier tipo de indisciplina, y actos de repudio es una indisciplina, porque nosotros, las damas de blanco, siempre hemos estado en contra de ese tipo de manifestación. Ok, pero se produjo la manifestación, ¿no hay manera de tratar de salvarla? No, la manera es que debe ella renunciar y humildemente esperar que hay una que sea igual, normal, como todas las demás damas, y que exista unas elecciones secretas y donde cada dama pueda, allá y acá, todas, las de aquí y las de allá. Después quiero preguntarle a ustedes qué es lo que es una dama de blanco actualmente. Porque hay, pues,
cualquier cantidad de versiones, ¿no? Y precisamente en Cuba hay unas damas de blanco, personas que están acompañando a Berta en este movimiento, que se han pronunciado a través de toda la isla, no solamente en La Habana. Vamos a escuchar. ¡No a la campaña de la seguridad del Estado! ¡Berta Soler vive! ¡Berta Soler vive! ¡Berta Soler vive! ¡Laura Pollán vive! ¡Laura Pollán vive! Los actos que hemos estado viendo a través de todo el país se filman y se mandan y se están mandando para el exterior. Según Berta, hay alrededor de 250 damas de blanco dentro de Cuba en estos momentos. ¿Qué es lo que la hacía a ustedes damas de blanco y qué es la definición de una dama de blanco actualmente? Le voy a explicar. Las damas de blanco surgieron cuando cayeron presos los 75. Cayeron presos 75 hombres por no hacer nada. En el 2003. En el 2003. De ahí surgieron las damas de blanco. Que eran nada más que las esposas. Las esposas de los 75. Ok, esas 250 que están en este momento participando dentro de Cuba. No sé de dónde Berta la sacó. ¿Tienen familiares presos? Es la condición, pero una de las condiciones para ser dama de blanco era tener un familiar preso y entonces se crearon las damas acompañantes, ¿no? De apoyo. Las damas de apoyo. Que las damas de apoyo no tenían por qué ser, pues no tener un familiar preso. Las admiro y las respeto. Exactamente. Ahora, de estas personas que están dentro de Cuba, Lilia, ¿cuántas tienen familiares presos? Yo diría que prácticamente no se puede contar con que nadie, ni un preso, hoy por hoy, que esté injustamente encarcelado, o sea, en las prisiones de los Castro, tiene familiar que los represente. Son mujeres que van ahí, que le hacen culto a la personalidad de Berta, y pues, por supuesto. Qué triste, vamos a ver esto, vamos a escuchar esto. Ay, a mí me da hasta un dolor de eso. Nosotros, las damas de blanco de la provincia de Holguín, estamos totalmente de acuerdo y siendo solidarias con nuestra líder Berta Soler Fernández, la cual admiramos, respetamos, vamos a seguirla siempre y no estamos de acuerdo con lo que están haciendo, porque ella hasta aquí nos ha guiado bien, nos ha ayudado, nos ha guiado siempre con respeto y cariño, nos ha tratado a todas, por lo cual nosotras vamos ahora y siempre seguirla queriendo como representante nacional y no vamos a permitir que por obras y campañas de la seguridad del Estado venga nadie a quitarla de líder y de representante nacional. Ok, lo que ustedes están viendo básicamente es que más o menos es lo mismo que se viene repitiendo en diferentes actividades, de que esto es una maniobra de seguridad del Estado. Y a mí me lo han dicho expresos políticos, me lo han dicho amigos, Roberto está aquí, tiene que estar metido en la mano de la seguridad del Estado. Bueno, pero precisamente ella no puede abandonar a Berta porque fíjense que ella misma lo está diciendo. La trata bien, las ayuda. Las ayuda. Entonces, y le hacen el juego a ella. Le hacen el juego a Berta porque Berta las ayuda. La seguridad del Estado. Tengo amigos que me están diciendo esto ya hay que pararlo porque esto lo único que está haciendo es ayudar al gobierno cubano. ¿Y por qué ustedes insisten en esto? Me lo reclaman a mí. ¿Por qué nosotros existimos? Pero ¿por qué Berta le da mitin de repudio por cualquier criterio y expulsa a quien le dé la gana, a cualquier dama, y más una dama de cuando aquello que era alejandrina, o alejandrina cualquiera? ¿Por qué Berta tiene que actuar? ¿Por qué tiene que actuar con el mismo método de la seguridad del Estado que da mitin de repudio? ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué ustedes creen que lo hace? ¿Por qué? Entonces... pero si ella admite que se equivoca, no hay una vía si ella admite que se equivoca de por lo menos resolver el problema. Bueno, que ella diera una explicación. Que diera una explicación, exacto. Pedimos una explicación y nosotros somos bien civilizadas para escucharla. Y saber si estamos de acuerdo con lo que ella dice, pero queremos oír su criterio. Dice que nosotras no podemos ser damas de blanco. Nosotros somos damas de blanco porque los demostramos en un momento determinado. Porque yo misma, que no tenía ni un familiar, participé en el 7º aniversario cogiendo lo mismo, está ahí puesto ahí en internet, cogiendo los golpes, los maltratos, sin tener familia, para que todos los presos que estaban injustamente encarcelados, y dentro de esos presos estaba el esposo de ella, se beneficiara con esa excarcelación. Así que es injusto que ya plantea que nosotras no podemos ser damas de blanco. ¿Por qué? Ok. Laurita Pollán habló y precisamente tenemos parte de lo que Laurita dijo sobre este tema. Y las elecciones, si se llegan a realizar, quiero que sean unas elecciones libres y secretas, donde las mujeres no sientan temor a ser expulsadas del movimiento, ni siquiera mal miradas.
Yo no puedo decir que Berta Soler haya sido seleccionada ni elegida como representante del movimiento Damas de Blanco. No hubo candidatas y mucho menos elecciones. Bueno, a raíz del fallecimiento, de la muerte de mi madre, Laura Inés Pollán Toledo, yo me trasladé para Manzanillo con sus cenizas y cuando ya retorné, ya Berta Soler estaba en el poder. Ni eso respetó. ¿Qué va a pasar? Si ella dice, un momentico, permiso, que si ella dice que nosotros no somos damas, las que estamos aquí no somos blancos, entonces cuando ella venga para acá no puede haber nadie que la respalde de las damas de blanco. Entonces aquí no hay damas de blanco, ni Odalis Sanabria, ni la fundación, nadie, porque si ella misma lo dice que aquí no hay damas de blanco, ¿cómo va a haber un grupito? Allá, eso no tiene lógica. Entonces, ¿qué es lo que está buscando? División es ella, no somos nosotras. ¿Está bien? Okay. Ajá, entonces. Hemos tratado de hablar con Berta y logramos hablar con ella en unos minutos. Sí. Ojalá que esto se llegue a una solución, ¿no? Porque Ojalá, lo que vamos a ver son salvar. dos damas de blanco y la representatividad yo creo que va a verse tremendamente dañada. Hablaba ayer con un amigo que tiene extraordinarias relaciones en Washington y me decía la imagen de las damas de blanco, a menos que esto se detenga rápidamente, va a ser, el deterioro es permanente. Es terrible lo que ha pasado. No se van a poder recuperar nunca. Lo inició Berta Soler. ¿Está bien? La que representa las damas. Ella fue la que inició esto. Nunca debió haber iniciado ella esto. Es penoso. Es enlodar a las damas de blanco que somos pacíficas. Gracias, Lilia. Bueno. Muchas gracias, Iraida. ¿Y por qué regresamos al tema? Lo hemos dicho, ¿no? Primero que todo porque nos piden regresar al tema, porque continuamente sale algo nuevo que me parece que es importante. Y porque lo he dicho en muchas ocasiones, lo he dicho en el radio, lo he dicho, lo repito aquí en el día de hoy, ¿no? La cultura castrista imponía el silencio y que criticar, lo único que ayudaba era el enemigo y que cualquier crítico estaba siendo pagado por el enemigo era la CIA, ¿no? Si uno criticaba de un centro de trabajo, uno lo hacía, pues estaba sirviéndole a los intereses de Estados Unidos. Las personas que se manifestaban en contra del gobierno eran agentes de los Estados Unidos. Y lamentablemente esa cultura de que no se puede criticar nada porque critique es nuestro enemigo, hay que vencerla. La crítica, por supuesto, que tiene que ser parte del discurso político nacional y sobre todo dentro de la oposición. Si nosotros los opositores no asumimos la crítica y no tenemos el valor de enfrentarla y sobre todo de enfrentarla públicamente, lo único que terminamos actuando es como actúan los castristas. Y siempre lo he dicho, ¿no? Y lo quiero repetir en el día de hoy. El castrismo a mí no me tiene absolutamente nada que enseñar. Son mis enemigos, no son mis maestros. Regresamos con la doctora Mary Reyes. Hola, soy Mary Reyes, abogada de bancarrota, y quiero hablar con ustedes, el público, sobre bancarrota y qué una bancarrota puede ser para usted. Una bancarrota puede parar el proceso de foreclosure. Yo sé que hay muchos problemas aquí en la ciudad de Miami y en Broward sobre los foreclosures. Lo que podemos hacer con una bancarrota es parar esa demanda. Y cuando uno para esa demanda, lo pone en pausa y le da el chance al cliente para que ellos puedan salvar su casa. La idea es pagar la casa de nuevo en un pago razonable. Se puede hacer esto por medios de la bancarrota. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, yo hago todo el proceso, yo hago todo el papeleo para ustedes en mi oficina. La primera consulta es gratis. Lo puede llamar al 305-476-1900 para esa consulta gratis. Y ahí lo vamos a sentar, vamos a hablar del caso específico de usted. ¿Qué está pasando? Exactamente cuánto es el atraso. ¿Cuál es el próximo paso que tiene el proceso de foreclosure? Esa demanda se tiene que parar. ¿Y cómo se para? Con la bancarrota. Después que lo sentamos y yo hago el caso para usted, vamos a poder lograr, tratar de llamar y hablar con el banco sobre esa misma demanda. Y si uno puede, podemos llegar a un acuerdo con el banco. Si no, se puede cancelar la deuda. La idea es que la bancarrota para la emergencia para que usted pueda empezar a pagar su casa de nuevo. Bancarrota ayuda a diferentes cosas, algunas veces con tarjeta de crédito, algunas veces con cuentas médicas. Pero si el problema es con la casa, también podemos utilizar una modificación para ayudar a salvar su casa. Mary Reyes, yo soy abogada de bancarrota y los quiero ayudar. Ven y coge su primera consulta de gratis en mi oficina. Yo me voy a sentar con usted y vamos a hablar de los problemas que usted tiene.
So, llámanos hoy al 305-476-1900. Le espero su llamada. Gracias. Ok, así nos acaba el tiempo. Ojalá que el próximo 24 de febrero podamos recordar todas estas cosas que hemos tenido que recordar en una Cuba libre independiente. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Que Dios nos acompañe a todos. María Julia, nos fuimos. Gracias.